Así que, ya sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Hermosa invitación que nos hace el Espíritu Santo a través de su bendita palabra en 1 Corintios 10, 31. Reciban mucha gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Que el Santo Espíritu esté morando en sus corazones por la fe. Y como nos decía esta palabra, sea que coman o sea que beban, vamos a meditar en este momento acerca de 3 alimentos espirituales. Es un ejercicio que hacemos continuamente, comer, alimentar nuestro cuerpo. Pero también el Señor nos ha pedido que hay una parte muy importante, vital de nuestro ser, y es el espíritu. Así que también nosotros a través de la oración y a través de ese alimento espiritual fortalecemos nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que ante la fortaleza de nuestro espíritu nosotros podamos vencer a ese enemigo que tenemos los cristianos y que es nuestra propia carne. Esa inclinación que nosotros tenemos al pecado, como lo dice el magisterio de la Iglesia en el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que es la concupiscencia, esa inclinación que tenemos nosotros a obrar el mal. Muy bien, entonces vamos a mirar 3 alimentos espirituales que nos propone la bendita palabra. El primero lo sacamos de Mateo 4:4. El contexto de este alimento se presenta cuando Jesús está en el desierto, purificando y entregándole al Señor ese tiempo para poder salir a ejercer su ministerio salvífico, y el enemigo se presenta precisamente a tocarlo por esa parte que en ese momento estaba vulnerable en Jesús, y era su cuerpo, su carne, porque ya llevaba 40 días en el desierto en ayuno. Entonces dice Mateo 4:4 que el enemigo le propone a Jesús: si realmente eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contesta: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, para contrarrestar la tentación del enemigo, Él le responde con la palabra. Le dice: está escrito. ¿Qué estaba repitiendo en este momento Jesús? Una palabra de Deuteronomio 8, del 1 al 3, que habla precisamente de ese momento en que el pueblo de Israel iba caminando por el desierto. Y cómo el Señor, frente a la sed que ellos padecieron, frente a las dificultades que tuvieron por el camino para obtener el alimento, el Señor les hace caer en cuenta que no solamente piensen en la comida material. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 8 del 1 al 3. Todos los preceptos que yo les mando hoy, pónganlos por obra. Así vivirán, crecerán, entrarán y conquistarán la tierra que el Señor prometió con juramento a sus padres. Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones y ver si eres capaz o no de guardar sus preceptos. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y esta es palabra de Dios.
el Señor le estaba haciendo énfasis a su pueblo en ese peregrinar por el desierto. No piensen solo en la barriguita, no piensen solo en la carne. También nos alimenta la palabra de Dios. Y Jesús, Nuevo Testamento, Él retoma esta palabra del Padre. Para los que a veces piensan que está obsoleto el Antiguo Testamento, para los que no les gusta mucho el Antiguo Testamento porque dicen que presenta a un Dios castigador, para nada. Si no leemos el principio, no vamos a entender el final. Y el Señor retoma esa palabra y se la repite al adversario. No solo de pan vive el hombre. Y ese es el primer alimento en el que vamos a meditar en este momento. La palabra. La palabra nos fortalece. La palabra nos consuela. La palabra nos renueva las fuerzas y nos renueva la esperanza. A veces estamos pasando por desiertos espirituales y Dios nos da una palabra y nosotros recobramos fuerza. Y nosotros avivamos nuestra esperanza y seguimos creyendo y esperando en las promesas del Señor. Quien no se alimenta de la palabra espiritualmente está débil, raquítico y fácilmente nuestras fuerzas, nuestros huesos pueden quebrarse frente a las dificultades, frente a los problemas, frente a los mares, los ríos y las tempestades que muchas veces necesitamos pasar. Primer alimento, la palabra de Dios. Segundo alimento, lo tomamos de Juan 6, versículo 54. Este capítulo nos habla hermosamente de ese sermón que da Jesús acerca del pan de vida. Una vez que multiplica, que hace la multiplicación de los panes, empieza el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, todo un discurso donde el Señor nos habla de ese pan de vida, para nosotros como católicos, la Eucaristía. Y dice Juan 6:54, quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Otro alimento, la palabra, la Eucaristía. Por eso cuando vamos a la misa o a la Eucaristía, contemplamos dos partes muy importantes. La primera se llama liturgia de la palabra, donde nos dan el alimento de la palabra de Dios. Y la segunda parte se llama liturgia de la Eucaristía, porque es el momento en el que ese trocito de pan y ese poco de vino, por la fe, por la presencia viva del Espíritu Santo, se convierten en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tomamos ese alimento, nos hacemos uno con Jesús en la forma más íntima. Él entra en nuestro ser y nuestro ser se dispone a recibirlo a Él. Segundo alimento, la Eucaristía, el pan consagrado. Tenemos vida eterna, nos dice el Señor Jesús, si comemos la carne y bebemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y una promesa muy hermosa, y Él nos resucitará en el último día. Y un tercer alimento. Este tercer alimento pienso que es el más difícil de nosotros digerirlo. Recordemos que cuando nosotros comemos el pan material, se produce en nuestro organismo lo que es la digestión, donde el organismo empieza a asimilar las vitaminas, las enzimas, todo lo que se necesita para que
de ese alimento que nosotros tomamos quede lo mejor en nuestro organismo y lo demás sea expulsado. Pues es muy fácil nosotros tener la palabra de Dios, alimentarnos con ella. A veces no sabemos de memoria las citas bíblicas, a veces la enseñamos correctamente, aunque muchas veces nosotros no la estemos viviendo, pero lo importante es transmitir el mensaje con la fidelidad que se debe. Por eso en una ocasión el Señor Jesús le decía a los discípulos: mucho cuidado con la levadura de los fariseos. Hagan todo lo que ellos digan, pero no los imiten. ¿Por qué? Porque ellos estaban diciendo lo que era la verdad. Ellos predicaban la palabra como en ese momento lo tenían en la ley de Moisés. Entonces el Señor les decía: ellos están enseñando lo que es. Hagan todo lo que les digan, pero no los imiten. ¿Por qué? Porque ellos tenían un comportamiento muy diferente entre la verdad que predicaban y cómo ellos se comportaban. Entonces, a veces nosotros también somos así, pero lo importante es que nosotros prediquemos la palabra. Muy importante que también la vivamos, claro. Pero se encuentra uno a veces con situaciones muy tristes donde personas que dan un consejo espiritual a otro aconsejan desde la situación en la que ellos estén. Ah, no, es que esa conducta no es pecaminosa, porque ellos están viviendo en esa misma conducta. Y no, pues al menos que se pierda uno solo, pero no que con nuestro mensaje, con tergiversar la palabra de Dios, nosotros, como dice la palabra de Dios, caigamos nosotros y también el otro al hoyo. Y ya sabemos cuál es ese hoyo. Entonces, nosotros muy fácil tomamos el alimento de la palabra de Dios, lo enseñamos, no sabemos de memoria muchas citas bíblicas. Eso es fácil. Tomar la Eucaristía también es fácil. También es fácil. De hecho, hay situaciones tristes donde uno ve que personas que comulgan casi a diario también mandan a hacerle un maleficio a una persona, sabiendo que utilizar la brujería es pactar con el mismo demonio. Entonces este alimento también lo tomamos como muy fácil. Podemos hacerle daño a una persona con la lengua o hasta involucrarnos en brujería. Y tranquilos tomamos ese alimento. Pero este tercer alimento del que les voy a hablar, sí me parece que es mucho más difícil de nosotros digerirlo. Pero la palabra hermosa de Dios nos va a dar una pauta. ¿Dónde está ese tercer alimento? Está en Juan capítulo 4. El Evangelio de San Juan en el capítulo 4 nos habla de ese encuentro maravilloso que tiene nuestro Señor Jesucristo al borde de un pozo, el pozo de Jacob. Y Jesús estaba cansado del camino, tenía mucha sed. Dice la palabra de Dios que era el mediodía, las 12 del día, cuando el sol estaba en todo su cenit, cuando el sol estaba con sus rayos en lo más fuerte del día. Y Jesús estaba ahí, al borde de ese pozo, cuando llega una mujer de Samaria. Para nosotros es muy común este pasaje de la mujer samaritana. Y todos los discípulos se habían ido a buscar alimento, a comprar comida, y Jesús se había quedado ahí sentadito en el pozo, esperando que ellos llegaran. Cuando entra en diálogo con esta mujer samaritana. No vamos a hablar en este momento de ese diálogo, sino de el alimento que Jesús nos propone en ese momento. Cuando llegan nuevamente los discípulos
con lo que habían comprado para comer y le ofrecen comida a Jesús. Le dicen, Maestro, come. Y Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y concluir su obra. Este alimento, tercero, hacer la voluntad de Dios. Miren que Jesucristo tenía eso como alimento, hacer la obra que le había encomendado el Padre, concluir ese plan. Mi alimento es hacer la voluntad de Dios. ¿Quién de nosotros hace la voluntad de Dios? A veces nos esforzamos y aunque la queremos hacer, para nosotros no está claro cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y nos damos tumbos. Y nos metemos por un lado y vemos que no sale por otro y tampoco y somos, pero Dios, ¿qué es lo que quiere con mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? La voluntad de Dios. Como dice el libro de la sabiduría, en nuestra mente fluyen miles de pensamientos que has empezado el Espíritu. Entonces nos da mucha dificultad conocer cuál es la voluntad de Dios. Y también nosotros actuamos mucho en nuestras emociones, en nuestra carne, y muchas veces hacemos a un ladito al Espíritu Santo, somos bregando a trabajar, a sacar las cosas adelante, y descuidamos un poco la comunión con el Espíritu Santo para que Él nos vaya dirigiendo. Entonces a veces hacemos muchas cosas en nuestra prisa, en nuestra carne. Dice Mateo 7, 21, 23. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Miremos qué tan importante es este alimento. Este tercer alimento que nos propone Jesús y que Él lo tiene incrustado en su carne, en su ser de hombre, porque Jesús no vino aquí a hacer alarde de su ser de Dios. Recordemos que Él vino a crucificar su carne para que nosotros, en ese triunfo de Él, también esta carne la crucifiquemos en Él y tengamos la salvación pegaditos del triunfo de Jesús. Pegaditos del triunfo de Jesús. Entonces, miremos qué tan importante es este alimento, que es el que nos lleva al reino de los cielos y que para nosotros no es tan fácil de digerir. Como les dije anteriormente, muy fácil aprendernos la palabra, enseñarla, tenerla en nuestra mente y también con la ayuda de Dios vivirla. Pero hacer la voluntad de Dios, si no nos queda tan fácil. Tomar la Eucaristía, muy fácil. Pero para hacer la voluntad de Dios, sí nos es más difícil digerir este alimento. El mismo Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, versículo 23. Más adelante, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Mateo 7. En este mismo capítulo, sigue diciendo la palabra de Dios. Cuando llegue aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿No hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿No hemos hecho milagros en tu nombre? Y yo entonces les declararé, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal.
en aquel día. La palabra de Dios aquí nos está hablando de un futuro para nosotros, para todos los que de una u otra forma, en mayor o menor grado, estamos haciendo un recorrido de camino de evangelización, de ayudarle a las almas, de orientarlas por el camino único que es Jesucristo el Señor. Y dice aquel día, muchos dirán, miren el ministerio tan grande que tenían estas personas que le van a reclamar a Jesús. Profetizaron en el nombre de Jesús, expulsaron demonios e hicieron milagros. Pero ¿qué pasó? No hicieron la voluntad de Dios. Hicieron muchas cosas y aquí obró el poder del nombre de Jesús, porque Jesucristo dijo que en el nombre de Él íbamos a hacer cosas mayores que las que Él hizo. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Apártense de mí. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Señor. Pero ¿cuál será esa voluntad? Como decía la primera palabra ahora que les hablé de Corintios, de 1 Corintios 10, sea que coman, sean que beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Primera de Tesalonicenses 4:3 nos dice cuál es la voluntad del Señor. Esta es la voluntad de Dios, que sean santos. Claro. Expulsaron demonios, profetizaron, hicieron milagros. Otra cita bíblica dice, comimos contigo, o sea, Eucaristía. Comimos contigo. Pero el Señor los desconoce. ¿Por qué? No alcanzaron el grado de la santidad. Y hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Aquel día, muchos dirán, cuando nosotros seamos llamados de este mundo y tengamos que ir a comparecer ante el trono de la gracia. Le podemos decir todo esto al Señor. Ah, no, yo no lo reconozco. No habíamos logrado el grado de santidad que necesitamos, porque también dice la carta a los Hebreos, sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos santos. Cualquiera que sea nuestra tarea en este mundo, el ama de casa, el profesional, el sacerdote, el laico consagrado, el que está barriendo, como recordábamos en estos días, en el santoral cristiano, un San Martín de Porres, que lo identifican con un oficio muy humilde en un convento, con una escobita en la mano. Pero en ese oficio sencillo y humilde, él alcanzó la santidad. Y se compenetró tanto con Dios que recuperó en su ser de hombre un atributo, una gracia que perdió el hombre una vez cayó en el pecado, que fue que entró en discordancia, en pelea con la naturaleza. Pero San Martín de Porres nos cuenta la historia, que él le hablaba a los animales y los animales le entendían. Y fue capaz de poner a comer en el mismo plato a un perro, a un gato y a unos ratones. Y estos animalitos no entraron en violencia del uno con el otro. Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Y la voluntad de Dios es que seamos santos. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que con responsabilidad tomemos el alimento de la palabra, que con responsabilidad tomemos el alimento de la Eucaristía,
y que con responsabilidad y con la fuerza del Espíritu Santo, porque la necesitamos, tomemos el alimento que nos propone Jesucristo en el pozo de Jacob. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre y llevar a cabo su obra. Que el Espíritu Santo nos ayude a llevar a cabo la obra, pero que no nos pase como a los que llegaron diciéndole al Señor cuán extraordinario había sido su ministerio, porque obraron milagros, porque comieron con él en las plazas, porque profetizaron y expulsaron demonios, pero el Señor los desconoció. ¿Por qué los desconoció? Porque les faltaba santidad. Que el Señor nos ayude a hacer el ministerio con responsabilidad, con la autoridad de Dios y con la humildad que caracterizó a aquel hombre sencillo y a muchos hombres y mujeres que nos muestra la historia de nuestra amada iglesia. Que el Señor nos dé la gracia de alimentarnos con estos 3 alimentos espirituales y que nos ayude a hacer todo para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, con la asistencia del Espíritu Santo y con la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María, de todos los ángeles y de todos los santos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Dios Trino y Uno esté en nuestros corazones y al interior de nuestras familias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.